Entonces, sí, lamento mucho que se haya caído la llamada de Francisco, no vaya a pensar que fue una descortesía, nunca hacemos eso, se colgó como nos sucede en accidentes acá, Ramón. Sí, la gente que está en este país de otras naciones están contribuyendo, la mayoría de ellos, a generar esta caída, este desplome de este país, porque no se puede legislar a que los pobres hagan la transición a la prosperidad cuando se legisla que los que tienen la capacidad de generar los empleos se les quite la prosperidad. O sea, tú no le puedes legislar, quítale al que tiene para dárselo al que no tiene. Nunca ha funcionado. Ese sistema esclaviza a una cultura, esclaviza a una sociedad, no le permite avanzar. Y es lo que tiene Latinoamérica. Toda Latinoamérica tú ves los problemas muy severos. Claro que hay sus excepciones. Ahí tienes a Brasil que está avanzando, pero la pobreza en Brasil sigue siendo enorme. Uh -huh. Y tienes a Argentina que a mediados del siglo XX fue una nación muy súper próspera en el mundo y se desploma. Uh -huh. ¿Qué implementación de economía se tiene? Determina mucho cuál va a ser los resultados de una sociedad. Entonces, cuando una persona recibe por no trabajar, recuerden los que me están escuchando que otra persona debe trabajar sin recibir nada a cambio. Dice, yo trabajo y sabes qué, y ahora me quitan para dárselo al que no quiere trabajar porque le va mejor no trabajando que si trabajara. Y dice la persona, no quiero trabajar porque me dan esto, me dan lo otro. Entonces esta nación se está destruyendo y muchos no se dan cuenta qué tan profundamente ha caído en el hoyo esta nación con la deuda, con lo que se está legislando. El gobierno no le puede dar nada a la gente que el gobierno primero no se lo quite a Uh alguien. -huh. Entonces el gobierno se convierte en una fuente de caudillo, de quitarle al que puede generar el empleo, puede hacer que se incremente el capital en una sociedad. Dices, no, te lo voy a quitar para poder dárselo al que no tiene. Entonces el gobierno es lo que hace. Primero tiene que quitárselo a alguien para poder dárselo a alguien más. Esa es la ley y esa ley está totalmente equivocada. La maravilla de Estados Unidos en un principio, antes de que se convirtiera en nación, es que tú trabajabas, tú tenías el derecho a ganar lo que fuera tu esfuerzo de trabajo. Y así se mantuvo por más de 150 años, hasta que vino esa declaración de independencia por los agravios que tenían contra el rey Jorge III de Inglaterra, por los impuestos que querían imponerle, porque querían coartarles el derecho de comercio con otros países en el mundo, y dijeron, sabes que no, 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 estás equivocado. Viene la guerra de independencia, se hace nación, hay una constitución y comienzan los conflictos en este país. Los padres fundadores de Estados Unidos tenían muy bien definido cómo iba a mantenerse esa prosperidad, cómo se iba a mantener ese desarrollo y cómo se iba a eliminar la esclavitud. Todo lo tenían programado para que esta nueva nación continuara con ese modelo y las naciones del mundo vieran ese modelo. ¿Sabes algo que hicieron? Fue establecer que comercio con todas las naciones, alianzas con ninguna, queriendo decir, ¿sabes que no nos vamos a involucrar en los asuntos de las naciones, pero sí vamos a tener comercio? Mientras el comercio sea equitativo, vamos a hacer el comercio. ¿Qué tiene actualmente Estados Unidos? Muchas alianzas y pésimo comercio con las naciones. Alianzas que exigen que Estados Unidos intervenga en guerras. Y aquí tienes a Estados Unidos con más de 100 bases en todas partes del mundo. Está enviando soldados que no tiene por qué estarlos enviando. Hace sus guerras que no tiene por qué hacerlas, que la Constitución no se lo permite. Entonces, cuando ignoran lo que los padres fundadores estaban diciendo acerca de, ¿sabes qué? Comercio con todas las naciones, alianzas con ninguna, es porque ellos habían experimentado la tremenda opresión que se da cuando hay alianzas de gobiernos con gobiernos y se vienen a oprimir a la gente. Entonces, el gobierno, ¿me entiendes? No tiene la capacidad para multiplicar la riqueza al dividirla. Le quitas al que tiene
para dársela al que no tiene. Cuando tú haces división, por eso se llama división. Tú réstale, ¿me entiendes? Tú haces una división. Tienes 50 menos 4, ¿cuántos te quedan? O sea, tú vas dividiendo y vas mermando la capacidad. No existe tal cosa de que vamos a inyectarle capital para que los pobres tengan casas. Ahí tienes el problema que hicieron. ¿Sabes qué? Dijeron, la iniciativa privada no sabe resolver el problema de las casas. Vamos a invertirles miles de millones de dólares. Vamos a hacer que toda la gente pueda tener casa y ellos van a poder pagar. ¿Cuál fue el resultado? Que la gente no tenía capital, no tenía bastante ingreso para pagar lo que estaban teniendo de una casa y se viene el desplome. Ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Entonces, el gobierno, insisto, no tiene la capacidad para generar dinero, no tiene la capacidad para crear empleos. Todo este rollo que escuchamos, la demagogia, que yo voy a crear empleos, voy a dar estos empleos, es la política de todas las partes en el mundo. Y la verdad es que el gobierno nunca genera empleos. Puede dar la libertad para que el que tiene producto, pueda inventa, pueda invertir y pueda disfrutar el esfuerzo de su inversión, compartiéndola con aquellos que van a trabajar para que esto se siga multiplicando. Es la forma bíblica del trabajo. En la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Eso es lo que la Biblia establece. La palabra de Dios dice, ¿sabes qué? No deben existir pobres. Y esto es, ¿por qué no deben existir pobres? Jesús dijo que los pobres iban a existir. Sí, van a existir hasta que no se implemente la ley de Dios que dice no deben existir pobres. Pero no dice la ley de Dios que le vas a tener que quitar al que tiene para darlo al que no tiene. No, dice, vas a darle la capacitación al que no tiene facultades de saber cómo desarrollarse. Vas a invitarlo, vas a tenerlo bajo tu custodia, lo vas a educar y le vas a proporcionar, y al séptimo año lo dejas ir libre con la capacidad y con dinero de que pueda reproducir su trabajo. Entonces Dios establece leyes y eso es lo que esta nación tuvo desde un principio, por eso ese boom, esa explosión que tuvo de economía. Hoy estamos viviendo una situación bastante ficticia, Luis. Fíjate que para aquellas personas que, pues a nadie nos gustan mucho los números, para que se den una idea nada más, lo más reciente de hace unas semanas es que a la empresa esta de aquí de Hayward, la que hacía los paneles solares, le dio un incentivo de 500 millones de dólares. ¿Y qué hicieron estos individuos? Que se burlaron del presidente de la República de este país, se han burlado de todos nosotros los contribuyentes y después de haber recibido 500 millones de dólares, de un día para otro cerraron su empresa despidiendo a más de 1,000 empleados y se fueron a bancarrota. Se requiere una investigación para eso. Entonces, supuestamente le dio ese dinero, Ramón, para que se generaran más empleos. ¿Y qué pasó? Esos ratitas se quedaron con el dinero, se fueron a la bancarrota y mira que ese es un negocio que puede estar funcionando bien por las características de que muchas personas están optando por usar la energía solar, Ramón. Así es. Entonces, Así es, tú lo acabas de decir. sí, 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 tú lo Ramón, estás diciendo. y tenemos experiencias, las tenemos de hace 4 años, de cuando les entregó millones de dólares a las compañías de automóviles, que aquí lo decíamos, hombre, mejor las compañías de automóviles que le bajen el costo a los automóviles y la gente va a seguir comprando, y vamos, los bonos que se dieron, los altos ejecutivos de las casas de valores y de los bancos también, los incentivos que se dieron con ese dinero que le dio el gobierno supuestamente para aliviar los problemas de aquellas personas que querían rescatar sus propiedades y que al final de cuentas fue una estafa enorme en total. Muchos se hicieron ricos y muchos se quedaron más pobres de lo que ya éramos, Ramón. Y eso es lo que nuestro pueblo de habla hispana en este país debe comprender, estar atentos a las promesas que hacen los políticos. Tú mencionaste esa empresa, ahora multiplica esa empresa por Sí, miles de ellas. sí, es verdad, es De 10 verdad. millones aquí, de 100 millones allá, de 50 millones aquí, de 200 millones allá. Y ahí se fueron los 800, 900 mil millones de dólares para
inyectarle a la economía. Ya van más de 2 años, vamos para 3 años que se inyectó todo ese capital. Y mira, aquí viene Obama esta semana pasada diciendo, ¿sabes qué? Quiero 400 mil y pico de millones de dólares y no quiero discusiones, que no quiero que se politice esto, quiero que lo pasen y ya. Este hombre tiene esta enfermedad, Obama tiene enfermedad de dictador, porque es marxista y no está hablando con la verdad. Aunque el domingo pasado, ahí lo tenemos en las ceremonias del aniversario de lo que sucedió hace 10 años, ahí lo tienes a Obama leyendo la Biblia. Una hipocresía, Luis, de esto, espérate, ¿quién le cree? Bueno, los mismos que votaron por él hace, ¿me entiendes?, en el 2008, cristianos que les dio a tole con el dedo, decimos en México, para decir que los engañó. Ahora está leyendo la Biblia, cuando en YouTube, Luis, YouTube, Obama denigra, se burla, apisotea la ley de Dios y se burla de las enseñanzas de Jesucristo en un pasaje. Está en YouTube en inglés. Y Estamos, no lo estoy inventando, lo han visto millones. Es eso. Dices tú, ¿cómo es posible que ahora este cuate, que estamos en periodo de, obviamente, ya él está en campaña, todo lo que da, dices tú, ¿cómo es posible que se ponga a leer la Biblia cuando es súper anticristiano el cuate? Dices tú, ¿qué le pasa? No, a él no le pasa nada. Él está haciendo lo que sabe hacer mejor y es engañar a las personas. Entonces yo tengo una pregunta para nuestros televidentes, Luis. ¿Qué sucede cuando la mitad de las personas que captan la idea que no tienen por qué trabajar porque la otra mitad va a cuidar de ellos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Una vez que la persona descubre, ¿sabes qué? Fíjate que no tengo que trabajar, porque si yo me puedo meter al sistema de asistencia social, me van a dar. ¿Para qué trabajo? ¿Qué es lo que sucede? Aquí está la respuesta. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando la otra mitad se pone a pensar que no es muy buena idea de que esté trabajando porque alguien más les va a quitar por lo que ellos trabajan? ¿Qué sucede? Présteme su atención, por favor. ¿Qué sucede? Es el principio del fin de cualquier nación. Por eso, la ex Unión Soviética se colapsó y fueron varias repúblicas. Por eso Corea del Norte no ha podido salir de la enorme pobreza. Vietnam, a pesar de que ganó la unificación del Vietnam, no ha podido salir de la pobreza. China, ya lo dije, tiene más de 1.000 millones de habitantes. Cientos de millones pueden estar viviendo bastante bien, pero más de 800 millones no viven bien, siguen viviendo bajo la opresión y la pobreza que genera el comunismo. ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió en Nicaragua? Que yo experimenté la vida marxista en Nicaragua porque estuve en Nicaragua cuando era marxista. No era mucho gozo. La gente se quejaba, me decía, Somoza era un dictador, era terrible el dictador. Pero ahora nos damos cuenta que estábamos mejor con Somoza como dictador porque cuando menos comíamos. Hoy tenemos que hacer filas y filas y filas con estos boletitos para agarrar un poquito de harina, un poquito de azúcar y esperarnos hasta la siguiente semana. Dicen, nos estamos muriendo de hambre. Y vienen los cubanos de asesores, tienen aire acondicionado, tienen las casas de las que fueron confiscadas y los que ganaron la revolución, dice, ellos son los que viven mejor, los camaradas. Entonces, el marxismo destruye. El socialismo en Europa está destruyendo a Europa y los islámicos en Europa han aumentado de una manera impresionante. Algún programa vamos a hacer de esto más adelante. Esto es para decir, bueno, ¿cómo es posible que en Estados Unidos se encuentre esta situación? Todas las naciones que hacen este tipo de negociaciones, de quitarle a los que tienen para dárselo a los que no tienen, son naciones, como dije ya, que se pierden, que lo han tenido y lo pierden. Las naciones como en Latinoamérica, la mayoría de ellas que están luchando es porque nunca han tenido un buen sistema, porque siempre están imitando sistemas
caducos, obsoletos.